Rusia, agencia de noticias TASS. 8 de mayo de 2026. Las hostilidades en Oriente Medio agotan rápidamente las reservas mundiales de petróleo. Más noticias. Witkoff y Rubio se reúnen con el primer ministro catarí en Miami para conversar sobre el tema iraní. Operación militar especial a punto de concluir, intercambio de prisioneros de guerra estancado, declaraciones de Putin. Las tropas de Kiev bombardearon la República Popular de Donetsk 7 veces en el último día. También el líder del partido Tiszta Magyar se convierte en el nuevo primer ministro de Hungría. Fico informó a Putin sobre el resultado de su reunión con Zelensky. Declaraciones clave de Peskov sobre los detalles complejos del acuerdo en Ucrania. Puntos clave del discurso de recepción de Vladimir Putin con motivo del Día de la Victoria, que ha sido reciente. Principales líderes extranjeros que felicitaron a Rusia en el Día de la Victoria. Más noticias. Rusia celebra el desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú. Primer ministro eslovaco llega al Kremlin para las celebraciones del Día de la Victoria. Declaraciones clave de Peskov sobre la seguridad del Día de la Victoria y las conversaciones entre Putin y Trump. Declaraciones clave del discurso de Vladimir Putin durante el desfile del Día de la Victoria. 9 de mayo, Día de la Victoria, es un día de mucho trabajo para Putin. Estados Unidos reanudará sus operaciones en el estrecho de Hormuz si no hay avances con Irán. El mundo debe escuchar la advertencia de Rusia a Zelensky y comprender la importancia del momento. El presidente de Estados Unidos admite una nueva extensión del alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Rusia no apoyará el proyecto de resolución estadounidense sobre Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU. Más noticias. Ataque a Rostov del Don y Día de la Victoria. Reunión de Putin con el Consejo de Seguridad ruso. Rusia acepta la iniciativa de Trump en un alto el fuego con Ucrania del 9 al 11 de mayo. Putin se reúne con Lukashenko en el Kremlin. ¿Qué debe saber sobre la transferencia de ingresos de activos rusos a Kiev por parte de Euroclear? Putin revela cómo él y Trump discutieron la victoria conjunta de los países en la Segunda Guerra Mundial. Fico de Eslovaquia cree que el conflicto en Ucrania está cerca de su fin. Lo que se sabe sobre la reciente compra de petróleo ruso por parte de Japón, los presidentes de Kazajistán y Uzbekistán participarán en las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú. Euroclear transfiere 6.600 millones de euros en ingresos procedentes de activos rusos a Kiev. Fico llega a Moscú. Se producen enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. El Pentágono publica sus archivos sobre ovnis. China con CGTN. Xi Jinping insta a realizar los esfuerzos posibles en las labores de búsqueda y rescate de las víctimas del incidente de Hunan. Más noticias dentro del medio en destacados de portada. El enviado especial de Xi Jinping asistió al traspaso presidencial en Costa Rica. También Xi Jinping ordenó máximos esfuerzos en labores de rescate tras la explosión de una fábrica de pirotecnia. También instó a la juventud china a aunar sus aspiraciones personales con el desarrollo nacional y envió saludos de los trabajadores de todo el país ante el Día Internacional de los Trabajadores. Armas y recursos. Un enviado especial de Xi Jinping asiste a la posesión presidencial de Laura Fernández en Costa Rica. El secretario general de la ONU urge a ejercer la moderación para evitar una mayor escalada en el estrecho de Hormuz. El arte de la gobernanza, como China da forma a la inteligencia artificial de vanguardia sin caer en sus riesgos. Encuesta de CGTN, simplificar la devolución de obras de arte saqueadas marca el primer paso hacia la reparación histórica. También China acelera grandes proyectos hídricos para reforzar el suministro de agua y la seguridad ambiental. Laura Fernández se juramenta como presidenta de Costa Rica. Firma memorándum en Shanghái para participación del Museo de la Exposición Universal en Expo 2027 de Belgrado. Evolución tecnológica y robótica en el medio maratón de robots humanoides de Beijing. Irán con Hispan TV. Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica advierte de apuntar contra centros de Estados Unidos si ataca buques de Irán. Diputado iraní advierte a países como el diminuto Bahrein por alinearse con Estados Unidos. Candidato presidencial francés carga contra Trump e Israel, el actor más peligroso. Atolladero estratégico. Estados Unidos atrapado entre opciones militares fallidas y términos de paz inaceptables. Estrategia de Estados Unidos para debilitar industrias clave de Irán
fracasó absolutamente. Más noticias en todo el medio. 5 cambios estratégicos, como Hezbollah se redefinió como una fuerza militar invencible. Hezbollah inflige duros golpes a Israel en 22 operativos en un solo día. Más noticias. Rusia espera fin de conflicto entre Estados Unidos e Irán cuanto más rápido. Fuerza Aeroespacial de Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán alerta, esperamos la orden de disparo contra objetivos enemigos. Turquía con TRT. Trump amenaza con intensificar acciones en Hormuz si Irán no cierra acuerdo entre recelo de Teherán. Israel liberará a activistas de la flotilla Global Sumut mientras aumentan denuncias de violaciones. La expansión de asentamientos israelíes alimenta una crisis terrible en Cisjordania ocupada, según la ONU, porque el misil balístico Yildirim-Manham de Turquía es un gran impulso para la disuasión estratégica. La Unión Europea ha malinterpretado el lugar de Turquía en el futuro de la seguridad del bloque. Sin miedo a nada, como Israel mató a la periodista Amal Khalif y bloqueó esfuerzos para salvarla. Estados Unidos espera respuesta de Irán en la propuesta este viernes, dice Rubio, mientras Teherán la revisa. Continúan los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. ¿Qué está pasando? Siguen conversaciones sobre segunda fase de tregua en Gaza en medio de las violaciones israelíes. Europa sin Turquía se queda incompleta y vulnerable ante las crisis globales, advierte Erdogan. A la sombra de las armas digitales, la IA no solo amenaza tu trabajo, sino tu existencia. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana nombran en Siria a un nuevo ministro de Agricultura. Presidente sirio nombra a un nuevo ministro de Información y presidente sirio nombra a un nuevo secretario general de la presidencia. Presidente sirio y primer ministro libanés se reúnen en Damasco. Siria y Unión Europea celebran reuniones de alto nivel en Bruselas. Primer ministro del Líbano inicia visita oficial a Siria. Unas 1.200 familias desplazadas regresan a la región de Afrin desde Hasakeh. Artistas palestinos evocan resiliencia y memoria en una exposición en Siria. El éxodo masivo de Homs, una herida abierta en memoria de Siria. Al-Saibani inaugura el Consulado General de Siria en la ciudad saudí de Jeddah. El Líbano con Al-Manar. Al sur del Líbano, bajo una escalada sionista, pueblos y sitios civiles son blancos de ataque. Misiles, proyectiles de artillería y drones de Hezbollah atacan concentración de soldados. La revolución que los analistas occidentales ignoran. 68 noches y contando de mítines épicos. Imágenes del ataque de la resistencia islámica contra una tanque Merkava del ejército. La resistencia redefine la batalla, expansión por expansión. ¿Cuál es la verdad sobre las manchas observadas en la cercanía de la isla de Karg y de Atlantic? Trump está cansado de la guerra y quiere ponerle fin antes de su cumbre en China. Venezuela con Telesur. Venezuela expresa preocupación por daño ambiental tras derrame petrolero en Trinidad y Tobago. Putin condiciona reunión con Zelensky a firma de acuerdo de paz. Presidente de Cuba felicita a Rusia por el Día de la Victoria sobre el nazismo. Bienal de Venecia y Eurovisión devienen escenarios de denuncia contra el genocidio de Israel. Irán advierte sobre ataques a buques. Estamos apuntando a objetivos de Estados Unidos en la región. Trabajadores de salud en Chile exigen continuidad de atención a víctimas de represión. Lula presentará plan federal para combatir el crimen organizado en Brasil. En medio de la isla, Cuba debate. Visita Díaz-Canel entidades con impacto significativo en la recuperación del SEN. UNE prevé afectación de 1.740 megavatios en horario pico este sábado. También de Weyler y Mallory al genocidio actual contra el pueblo cubano. Nicaragua con el 19. Carta aclaratoria de la compañera Alba Luz Ramos Vanegas. Sesión especial en conmemoración del 81 aniversario del Día de la Victoria contra el nazifascismo. No olvidemos lecciones de nuestra victoria. Nicaragua y Rusia celebraron el Día de la Victoria. Radio Argelia Internacional, foco sobre el Sáhara Occidental, la lengua hassaniyya presente en California, la importancia del diálogo entre religiones en la sociedad actual. Batimatec 2026, una edición dedicada a la innovación, las minas y el muro de la vergüenza marroquí, un crimen contra la población saharaui. República
Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, el Frente Polisario participa por primera vez en el Día de la Victoria en Moscú. Mohamed VI introduce a su hijo en las tareas del ejército y lo nombra coordinador de las oficinas y servicios del Estado Mayor. Lo que ocurre dentro del palacio de Mohamed VI, intrigas, espías y un rey muy debilitado. Estados Unidos envía al portaaviones Abraham Lincoln a Cuba y Trump afirma que está tomando la isla casi de inmediato. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás, información no tendrás. 8 de mayo de 2026, al análisis, al Mayadén, que es el medio más visto por palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo, antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel, ISIS Daesh Al-Qaeda. Vamos con la noticia estrella en portada. Agresiones israelíes al sur del Líbano dejaron 26 mártires en un solo día. El mortífero ataque contra la localidad de Sakhsahiyeh, en el distrito de Saida, donde murieron 7 personas, entre ellas una niña, y dejó 15 heridos, 3 de ellos menores. Bueno, pues además de esto, siguen exterminando palestinos en Palestina, ¿eh? No solo en Gaza, que ya está devastadísima, sino también en Cisjordania. Vamos con esto, que es lo más importante. Las noticias relacionadas, drones de Hezbollah dejan varios soldados israelíes heridos en el Líbano, porque Hezbollah está ganando, ¿eh? Está ganando. Financial Times resalta la capacidad de los drones de Hezbollah. Hezbollah frena avance de tropas israelíes al sur del Líbano. Bueno, pues a pesar de esta masacre y siempre estos atentados y crímenes de guerra contra la población civil, intentando que sean lo más genocidas posibles, en código de exterminio total, y porque no pueden más ya, agotados, Hezbollah está ganando, a pesar de todo ello. El Líbano está comprometido con un alto el fuego para iniciar negociaciones que pongan fin a la situación del sur. El presidente Joseph Aoun afirmó que el Líbano está comprometido. Bueno, este señor es una normal, porque ¿qué negociaciones? Si se supone que está ya en acuerdo de paz, y mire lo que está pasando. O sea, otra vez van a negociar y mientras tanto que pones el culo, tío. O sea, es que es demasiado. Es demasiado. Es demasiado. Amplios daños afectan al sector agrícola por la agresión israelí. Al sector agrícola, a la ecología, a los animales, a las personas, a la atmósfera y a la vida. Y al patrimonio. Quieren borrar toda la historia nuestra para contarnos que nosotros venimos de otra rama a la que queríamos y contarte 40.000 historias más. En el control del relato anglo que hace a través de la operación Prólogo. Y también reescriturando la historia. O sea, por donde se mire es criminal todo. Y eso se tiene que parar ya. Eso es así. Eso es así. Cerca de 56.264 hectáreas de tierra agrícola resultaron dañadas en todo el país. Ese daño, obviamente, abarca a amenazar la alimentación de decenas de miles de personas, pero también para los restos, porque deja el suelo en escombros para mucho tiempo. Y esta agresión se produce a pesar de la tregua anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, que acordó la medianoche del 17 de abril pasado con Irán y pactada por 3 semanas. O sea, han pasado olímpicamente. Así que Irán, por favor, que liberen todo esto, como estáis liberando a otros países árabes, que ya no queda base estadounidense alguna, que ya casi le da las gracias a Arabia Saudí. Con eso ya os lo digo todo. Bueno, pues así estamos. Por favor, no dejéis de mirar a Palestina, y al Líbano, y a Sudán, y a Haití, y a Siria. No dejéis de mirar a Palestina. Y no dejéis de hacer boicot y de lucha. Que nos quieren meter ahora el hantavirus, Ya nos van a meter otra. Que ya no lo habían avisado de 2021. ¿Quiénes? ¿Los epidemiólogos? No, señor. Nos lo habían avisado los políticos. Y no solo eso, nos lo habían avisado los informáticos. Iros a la mierda. En fin, que nos han inoculado otra barbaridad. Prepárense que vienen todavía más curvas. Así que levántate del sofá. Recuerda que son los tiempos de sí y viva Palestina libre del agua al agua. Y con todo esto deciros que tengáis buen fin de semana y que por favor no dejéis de darle al like y a suscribirse y que dentro de nada empezaremos a dar otra serie de servicios, esto ya sí, para solo suscriptores y vamos a ir cortando, dar emisiones de esta manera porque es que nos la copian, me la copian, vamos. Y encima se quedan tan tranquilos y tan anchos. Entonces no puede ser. Aquí tenéis dónde poder contrastar y aquí tenéis las noticias que han sucedido este viernes y sábado, del viernes al sábado,
de esta semana en este diario de hoy del Parte. Pues sí, la Carmen López te lo cuenta. Información no